Clara siempre había vivido con la sensación de no ser suficiente. No porque ella lo creyera desde el principio, sino porque Julián, su esposo, se había encargado de repetírselo una y otra vez, hasta que esas palabras se instalaron como cuchillas invisibles en su interior. A ojos de los demás, Clara era una mujer sencilla, callada, con una dulzura natural que la hacía cercana. Pero a ojos de Julián, eso no tenía valor alguno. Él quería brillo, quería admiración, quería caminar de la mano de alguien que deslumbrara a todos en cualquier salón. Y para él, Clara jamás cumpliría ese estándar. Desde que se casaron, Julián había mostrado pequeñas señales de desprecio que Clara confundía con comentarios aislados. La primera vez fue en una fiesta empresarial donde él le pidió que no hablara demasiado porque, según sus palabras, no tenía el mismo nivel de conversación que los demás. Ella lo tomó como un consejo con un nudo en la garganta y pasó toda la noche en silencio, sosteniendo una copa de vino que no tocaba. Otra vez, al ir de compras, le dijo que eligiera ropa más discreta, porque ese tipo de vestidos se ven ridículos en alguien tan normal como tú. Clara asintió, guardando en el perchero aquel vestido que le había hecho ilusión, y eligió algo básico. Así, poco a poco, fue acostumbrándose a reducirse, a hacerse pequeña, a vivir en la sombra de su propio matrimonio. Los años pasaban y Clara intentaba convencerse de que el amor de Julián era real, de que detrás de esas críticas había un hombre que la necesitaba. Le cocinaba, le cuidaba, escuchaba con paciencia sus quejas interminables sobre socios, negocios y apariencias. Nunca reclamaba su propia voz, nunca pedía nada a cambio. Pero Julián, en lugar de valorarlo, parecía encontrar placer en remarcar lo poco que ella significaba para él. «Eres demasiado común», le decía en las mañanas, mirándola de arriba abajo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. «Mírate, nunca serás como esas mujeres que los hombres admiran, las que saben cómo brillar sin esfuerzo». Lo decía con un tono casi indiferente, como quien habla de la lluvia, sin darse cuenta del daño que causaba, o quizás sí dándose cuenta, pero sin importarle en absoluto. Clara sonreía débilmente, fingiendo que no le dolía, y continuaba con sus tareas diarias, escondiendo la herida tras una calma aparente. Una parte de ella seguía esperando que algún día él reconociera su valor. Quizás si ella cocinaba mejor, si mantenía la casa impecable, si se arreglaba un poco más, Julián cambiaría su mirada. Esa esperanza, aunque tenue, era lo que la mantenía allí. Pero la realidad estaba muy lejos de lo que Clara soñaba. El desprecio de Julián se volvió más evidente en público. Cuando asistían juntos a reuniones, rara vez la presentaba como su esposa. «Ella es Clara», decía, sin añadir nada más, como si ese nombre no mereciera ninguna otra descripción. En cambio, hablaba con entusiasmo de las esposas de sus colegas, mujeres que se paseaban en tacones altos, vestidas con marcas de lujo y rodeadas de perfumes caros. Clara las observaba de lejos, sintiéndose cada vez más invisible, preguntándose qué había hecho mal para no encajar en ese mundo. Pero la noche que lo cambió todo fue su aniversario. Clara llevaba semanas planeando esa velada. Quería sorprender a Julián, recordarle que todavía había amor en su hogar. Había cocinado sus platos favoritos, encendido velas por toda la casa y colocado un ramo de rosas en el centro de la mesa. Incluso se había puesto un vestido sencillo, pero nuevo, de color azul, que le daba un aire distinto. Miraba el reloj con ilusión, esperando que llegara del trabajo y se emocionara al ver el esfuerzo que ella había puesto en esa noche especial. Las horas pasaban, la comida comenzaba a enfriarse, las velas se consumían lentamente y el silencio de la casa se volvía insoportable. Finalmente, cerca de la medianoche, Julián entró. Clara corrió hacia él con una sonrisa tímida, pero se detuvo en seco al percibir un perfume fuerte, femenino, que no era suyo. Su camisa llevaba una arruga sospechosa, su cabello estaba revuelto, y en su rostro había una expresión de fastidio, como si regresar a casa fuera una obligación. «Llegas tarde», murmuró Clara tratando de sonar tranquila. Julián la miró con frialdad, apenas reparando en la mesa decorada. Soltó una carcajada seca y se dejó caer en el sofá. «¿De verdad preparaste todo esto?», preguntó con burla, señalando las velas y los platos ya fríos. Clara, siempre tan ingenua. Ella bajó la mirada, intentando no derrumbarse, pero no pudo evitar preguntar. «¿Estuviste con alguien?». El silencio fue más cruel que una respuesta.
Julián sonrió de lado como si la confesión estuviera en sus gestos, en el perfume que lo envolvía, en la forma en que evitaba mirarla directamente. ¿De verdad pensabas que con tu sencillez me bastaba?, dijo finalmente, con voz cortante. Mírate, ¿qué podría presumir yo contigo? No eres suficiente para mí. Nunca lo fuiste. Las palabras fueron un golpe seco, directo al corazón. Clara no lloró, se quedó de pie, inmóvil, como si todo su cuerpo hubiera quedado petrificado. Durante años había soportado sus críticas, pero esta vez fue diferente. Era la confirmación de todo lo que había temido, que para Julián, ella no valía nada. Esa noche, después de que él se quedara dormido en el sofá sin siquiera probar la cena, Clara recogió cada vela apagada y guardó el ramo de rosas marchitas en un rincón. Mientras lavaba los platos, sus manos temblaban, pero no de tristeza. Era otra cosa, una determinación nueva que nunca había sentido antes. Por primera vez Clara entendió que no tenía que aceptar ese destino. Que no era ella la equivocada, sino él, el que nunca fue capaz de ver más allá de lo superficial. Y aunque el dolor era profundo, una pequeña chispa comenzó a encenderse en su interior. No volvería a mendigar amor. No volvería a permitir que la definieran como común. Esa noche, mientras Julián dormía ajeno a todo, Clara tomó la decisión más importante de su vida. Pronto él descubriría lo equivocado que estaba. Los días después de aquella noche de aniversario fueron una mezcla de silencio y pensamientos que se arremolinaban en la mente de Clara. No hubo discusiones, no hubo lágrimas frente a Julián. Solo un vacío que crecía en su interior, acompañado de la certeza de que aquel matrimonio ya no era un hogar, sino una cárcel emocional. Al amanecer, Clara recogió una maleta pequeña, guardó unas pocas prendas y, sin mirar atrás, salió de la casa que alguna vez creyó sería el lugar de sus sueños. No tenía un plan, solo sabía que debía empezar de nuevo, aunque no supiera cómo. Al principio fue doloroso, no tenía grandes ahorros ni contactos poderosos. Mientras Julián vivía rodeado de lujos, ella caminaba por calles desconocidas buscando un sitio donde hospedarse, hasta que encontró un modesto cuarto en una pensión barata. La primera noche durmió apenas unas horas con lágrimas silenciosas y pensamientos que la atormentaban. ¿Y ahora qué? De verdad seré capaz. Pero al amanecer, la decisión de no volver atrás le dio fuerzas. Los primeros meses fueron un golpe de realidad. Clara aceptó un trabajo en una cafetería de barrio. Pasaba horas limpiando mesas, preparando cafés y sonriendo a clientes que ni siquiera la miraban a los ojos. Al principio lo sintió como un retroceso, como una confirmación cruel de lo que Julián siempre le había dicho, que era una mujer común, sin brillo. Pero poco a poco descubrió que ese lugar, por pequeño y ruidoso que fuera, se convirtió en su refugio y en el inicio de algo nuevo. Clara observaba a la gente con atención. Estudiaba las actitudes de los clientes, los hábitos de consumo, los momentos en que el local estaba más lleno o vacío. Mientras servía tazas de café, notaba detalles que a otros pasaban desapercibidos: el desorden en la organización, la falta de estrategias para atraer más clientes, la ausencia de una gestión adecuada de los recursos. Su mente, siempre inquieta, empezaba a analizar lo que ocurría alrededor. Sin saberlo, su instinto para los negocios estaba despertando. Por las noches, después de terminar sus turnos, Clara llegaba agotada a la pensión. Pero en lugar de rendirse al sueño, encendía su viejo portátil y se sumergía en cursos gratuitos en línea. Estudiaba administración, marketing digital, liderazgo, cualquier cosa que pudiera ampliar sus horizontes. Los ojos se le cerraban de cansancio, pero dentro de ella había una llama que no se apagaba. Un día, mientras atendía en la cafetería, una mujer elegante comenzó a fijarse en ella. Se llamaba Beatriz, una empresaria de mediana edad que visitaba el local casi a diario. Lo que más le llamó la atención no fue el café que Clara servía, sino la forma en que lo hacía, con cuidado, con precisión, con una actitud serena que transmitía confianza. A veces, Beatriz la observaba manejar situaciones difíciles con clientes exigentes y siempre quedaba sorprendida por su habilidad para resolver conflictos sin perder la calma. Una tarde, Beatriz decidió iniciar una conversación más personal. «Tienes un talento especial, ¿lo sabías?», dijo, mirándola con curiosidad. Clara sonrió tímidamente, pensando que se refería al café. «Por servir mesas». «No, Clara, por la forma en que miras las cosas. Eres observadora, tienes iniciativa».
Eso no se aprende de un día para otro. La conversación se convirtió en una amistad inesperada. Beatriz empezó a interesarse por la historia de Clara y aunque al principio ella fue reservada, poco a poco le contó su pasado, sus estudios inconclusos, su matrimonio roto y la manera en que había decidido comenzar de nuevo. Beatriz no la juzgó, al contrario, la admiró por su valentía. Semanas más tarde, Beatriz le propuso algo que cambiaría su vida. Estoy ampliando mi empresa y necesito gente con visión. Me gustaría que trabajaras conmigo. No como asistente, sino como aprendiz directa. Quiero enseñarte lo que sé. Clara se quedó sin palabras. Dudó, porque aún cargaba las inseguridades que Julián le había sembrado. Pero algo en su interior la empujó a decir que sí. Desde entonces su vida tomó un rumbo inesperado. Entró a la empresa de Beatriz y absorbió cada conocimiento como una esponja. Pasaba horas leyendo informes, asistiendo a reuniones, aprendiendo a negociar, a analizar mercados y a detectar oportunidades. Su disciplina y su inteligencia la hicieron destacar rápidamente. En menos de un año Clara no era solo una empleada prometedora, se convirtió en la mano derecha de Beatriz. La empresa, que había estado buscando nuevas direcciones, encontró en Clara a una visionaria. Ella propuso estrategias modernas, ideas frescas para llegar a más clientes y proyectos que pronto se convirtieron en éxitos. Lo que había comenzado con largas horas de estudio en una pensión y observaciones en una cafetería se transformó en una habilidad tangible, reconocida y aplaudida. Pero su transformación no fue únicamente laboral. Con el tiempo Clara comenzó a recuperar algo que había perdido, el amor propio. Empezó a cuidar de sí misma, a comprarse ropa que reflejaba su estilo y no el que alguien más esperaba de ella. Se miraba al espejo y ya no veía a la mujer apagada que se escondía tras la sombra de Julián, sino a alguien fuerte, segura, capaz de enfrentar cualquier desafío. En paralelo, la vida de Julián daba un giro contrario. Los negocios que antes parecían inquebrantables empezaron a desplomarse. La arrogancia que lo caracterizaba lo llevó a tomar decisiones apresuradas, a invertir en proyectos fallidos y a alejarse de los socios que antes lo apoyaban. Su obsesión por aparentar lo llevó a gastar más de lo que tenía y pronto las deudas comenzaron a acumularse. Aquellos amigos que lo rodeaban en las fiestas, halagándolo y compartiendo copas, desaparecieron cuando ya no vieron en él un beneficio. Mientras Clara ascendía con esfuerzo y dedicación, Julián descendía por su propio ego. Era como si el destino hubiera decidido mostrarle a cada uno el resultado de sus elecciones. Ella, la mujer que él llamó común, brillaba cada vez más, y él, el hombre que se creía superior, se hundía en soledad y desesperación. Clara nunca buscó vengarse ni demostrar nada. Todo lo que hacía, lo hacía por ella, por demostrarse que valía mucho más de lo que le hicieron creer. Pero sin darse cuenta, su éxito se convirtió en el espejo donde Julián tendría que enfrentar la verdad. Y el momento de ese encuentro estaba cada vez más cerca. Un año había pasado desde aquella noche en que Clara salió de la casa que alguna vez compartió con Julián. Su vida era ahora otra, tan distinta que a veces le costaba reconocerse. Había aprendido a caminar con seguridad, a mirar de frente, a levantar la voz sin miedo a ser juzgada. Pero la verdadera prueba de su transformación llegaría una noche en la que el destino decidió enfrentarla con su pasado. Julián fue invitado a una gala benéfica organizada por una fundación influyente. Para él, esa era la oportunidad perfecta de intentar recuperar el terreno perdido en los negocios. Su empresa estaba casi en bancarrota, y sabía que necesitaba socios o inversionistas que confiaran nuevamente en él. Se vistió con su mejor traje, el mismo de siempre, ya un poco gastado por el uso constante, y ensayó sonrisas frente al espejo, intentando esconder el cansancio en sus ojos. En el fondo sabía que no era el mismo hombre de antes. La seguridad que lo había caracterizado ahora era solo una máscara. El salón estaba lleno de personalidades importantes. Empresarios, políticos, periodistas, todos reunidos bajo las luces brillantes y la música suave de la orquesta. Julián se paseaba entre mesas buscando con desesperación a alguien que pudiera tenderle una mano. Saludaba con exagerada cordialidad, aunque muchos respondían con un gesto distante, recordando sus fracasos recientes. El aire olía a lujo, pero también a competencia y a secretos que se ocultaban tras copas de champán. De pronto, la voz del presentador interrumpió el murmullo general.
Damas y caballeros, esta noche tenemos el honor de contar con una invitada muy especial. Una mujer cuya visión y valentía han transformado el panorama empresarial en tiempo récord. Les pido un fuerte aplauso para nuestra invitada de honor, Clara Álvarez. Los aplausos estallaron con fuerza, y Julián, al escuchar ese nombre, sintió que el mundo se detenía. Giró la cabeza incrédulo, y allí estaba ella. Clara, su Clara, pero no era la misma mujer que él había dejado marchar con indiferencia. La mujer que avanzaba con paso firme hacia el escenario irradiaba seguridad. Llevaba un elegante vestido negro que realzaba su porte, joyas discretas que hablaban de sofisticación y no de ostentación, y en su rostro había una calma serena que nunca antes le había visto. Julián la miraba como si viera un fantasma. Era imposible reconocer en esa figura poderosa a la mujer que él había llamado común. Su respiración se agitó, su mente se nubló. El orgullo que siempre lo había acompañado se quebraba en pedazos frente a la evidencia de que Clara ya no pertenecía a su mundo. Ella tomó el micrófono y comenzó a hablar. Su voz era firme, clara, llena de convicción. Habló de proyectos de innovación, de apoyo a mujeres emprendedoras, de oportunidades para quienes habían sido subestimados. Cada palabra era un golpe sutil en el ego de Julián, porque en el fondo comprendía que ella hablaba de sí misma, de la mujer que él no supo valorar, de la que él creyó débil e insignificante. El público la escuchaba embelesado. Los aplausos no eran simples formalidades, eran sinceros, admirados. Clara había conquistado ese lugar no por apellido ni por contactos, sino por mérito propio. Y Julián, sentado en una mesa del fondo, se sintió más pequeño que nunca. Cuando el discurso terminó, Clara bajó del escenario rodeada de empresarios que querían felicitarla, de periodistas que buscaban una declaración, de personas que deseaban conocer a la mujer detrás del éxito. Julián, temblando, se abrió paso entre la multitud. No podía dejar que se fuera sin hablarle, sin intentar recuperar algo, aunque fuera una sombra de lo que habían tenido. Finalmente se encontró frente a ella. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Clara lo miró y, en sus ojos, no había rencor. Tampoco había amor, solo una serenidad que lo desarmó. Clara, dijo él con una sonrisa torpe. Yo, no sabía que habías llegado tan lejos. Ella sostuvo su mirada, y su voz sonó tranquila, casi fría. No sabías nada de mí, Julián, porque nunca te interesó mirar más allá de lo superficial. Él quiso justificarse, quiso hablar de su empresa, de sus problemas, de cómo quizá podrían empezar de nuevo. Abrió la boca, pero Clara lo interrumpió con suavidad. Me llamaste común, y durante mucho tiempo lo creí. Me hiciste sentir invisible, pero hoy entiendo que lo común no era yo, sino tu incapacidad de ver. Julián sintió un nudo en la garganta. Extendió la mano hacia ella, buscando un contacto, un puente. Clara, podemos intentarlo de nuevo. Yo he cambiado, te lo juro. Pero ella ya no era la mujer que aceptaba mendrugos de cariño. Se enderezó con más firmeza, y su respuesta fue definitiva. Yo también he cambiado, Julián. Y gracias a eso, ya no necesito mirar atrás. Dicho esto, se dio la vuelta. Enseguida fue rodeada otra vez por personas que la admiraban, que buscaban su atención, que celebraban su presencia. Julián se quedó solo con la mano suspendida en el aire, helado, sintiendo cómo la realidad lo golpeaba con fuerza. Había perdido para siempre a la mujer que nunca supo valorar.